a todos. ¿Cómo Buenos se días. encuentran? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Disculpa. Buenos días. Muy buenos días. Profe. Saludos a todos quienes se encuentran en México y en otros países de Latinoamérica. Es un gusto. Yo soy el profesor Rudy Weisfeld y el día de hoy, ya en nuestra segunda semana de esta ronda, comenzaremos a trabajar sobre este nuevo tema, redacción. ¿Sí? Como siempre, les recuerdo algunas reglas de convivencia digital para que nuestra sesión sea provechosa, ¿verdad? Cámaras encendidas, si les es posible, sus micrófonos apagados para que podamos interactuar sin interrupciones, ¿verdad? Por ahí veo algunos micrófonos encendidos. Les voy a hacer mute. Voy a cerrar todos los micrófonos en este momento para que no se mezclen nuestros ruidos de fondo, y les recuerdo administrar su propio micrófono para que no nos interrumpamos. Sí, Adriana, veo que tienes la mano levantada. ¿O fue error? Bueno, entonces les pido atención plena y concentración durante toda la sesión, y por supuesto que una actitud de respeto y una actitud positiva hacia los comentarios y participaciones de nuestros compañeros. Como siempre, vamos a tener el apoyo de Iris, nuestra asistente virtual, para empezar a ahondar en el tema. ¿Estamos listos? Vamos. Hola, mi nombre es Iris. Sean bienvenidos nuevamente a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: redacción. Estructura de documentos y estrategias para introducciones y conclusiones efectivas. En la escritura profesional, la claridad y estructura de los documentos son fundamentales para asegurar que el mensaje no solo sea comprendido, sino también apreciado y recordado por el lector. Este bloque se centra en los componentes esenciales de cualquier documento escrito: la introducción, el desarrollo y la conclusión, y ofrece estrategias para redactar introducciones y conclusiones efectivas. Introducción a la estructura de documentos. Todo documento escrito efectivo sigue una estructura básica que facilita la comunicación clara y organizada de las ideas. Esta estructura se puede dividir en tres partes principales. 1. Introducción. El propósito de la introducción es enganchar al lector, presentar el tema y establecer el propósito del documento. Aquí, es crucial captar la atención del lector desde las primeras líneas. Una introducción efectiva plantea el problema o la situación que se va a abordar, proporciona información de contexto necesaria y presenta la tesis o el objetivo principal del texto. 2. Desarrollo. En el cuerpo del documento, se desarrollan los argumentos o se presenta la información prometida en la introducción. Esta sección debe estar bien organizada, utilizando párrafos que se enfoquen en una sola idea principal cada uno. Es importante usar subtítulos, listas y gráficos si el texto lo permite, para facilitar la digestión de la información. 3. Conclusión. La conclusión sirve para resumir los puntos principales tratados y reafirmar la tesis u objetivo del documento. Debe ofrecer un cierre que refuerce la relevancia de lo discutido y, si es pertinente, proponer acciones a seguir o sugerir áreas para futura investigación. Estrategias para escribir introducciones efectivas. Las introducciones son decisivas, porque establecen la primera impresión y pueden determinar si el lector continuará interesado en el texto. Aquí se deben considerar varias técnicas. Inicio con una pregunta relevante. Al formular una pregunta, se invita al lector a pensar activamente sobre el tema, generando interés y curiosidad. Citar estadísticas o hechos impactantes. Presentar datos sorprendentes o poco conocidos puede captar la atención y establecer la importancia del tema. Anécdota o cita. Comenzar con una historia breve relacionada con el tema,
o una cita significativa puede hacer que la introducción sea más atractiva y personal. Estrategias para desarrollar conclusiones efectivas. La conclusión debe ser una síntesis poderosa que refuerce el mensaje central del documento. Algunas estrategias efectivas incluyen: resumen de los puntos clave. Antes de cerrar, es útil resumir brevemente los argumentos principales discutidos para reforzar el mensaje y facilitar la retención del lector. Llamado a la acción. Si el documento busca persuadir, incluir un llamado a la acción puede motivar al lector a actuar conforme a lo discutido. Cierre con una reflexión. Proporcionar una reflexión final o una cita relevante puede dejar al lector pensando sobre el tema, aumentando el impacto del documento. Dominar la estructura de los documentos y las técnicas para escribir introducciones y conclusiones efectivas son habilidades cruciales en la comunicación escrita profesional. Estas herramientas no solo mejoran la calidad de los escritos, sino que también aseguran que los mensajes sean claros, persuasivos y memorables. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente vídeo, donde aprenderás a redactar párrafos para escribir mejores textos. Hola, queridos olantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general, vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos, ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo
un poco más largo o uno un poco más corto. Así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no, no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente. En cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma. Estos son cosas que no sabe nadie. Solamente las sabe la nación de hablantes del blog de lengua. Hoy, para empezar, ¿a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación? En español tenemos tres conjugaciones: amar, comer y vivir. Ar, er, ir. Pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación enar. Por ejemplo, whatsappear, escanear, clicar, todos terminan en ar. Excelente. Entonces, incluida la curiosidad del día, y vamos llegando a nuestra primera actividad, compañeros, que será en equipos, ¿sí? Vamos a ver, permítanme copiar por aquí las instrucciones en el chat también. Sí, vamos a redactar un ensayo o un reporte acerca del tema dado en la diapositiva que les toca, ¿sí? Es fundamental que consideren los siguientes aspectos: introducción, desarrollo y conclusión del documento, ¿sí? Pueden revisar las notas que están, que se pueden desplegar abajo de la diapositiva para que recuerden cuál es la importancia o cómo se desarrolla cada una de estas secciones, ¿sí? Ahí está la liga y vamos a trabajar a partir de este momento en salas separadas, de modo que permítanme un instante nada más para mezclarnos todos en las salas. Recuerden que esta es una actividad colaborativa y se espera que todos puedan participar. Sí, María. Maestro, buen día, compañeros. Aquí estoy leyendo y dice que deberemos seleccionar nosotros, pero usted nos los va a dar de acuerdo a los equipos. Así es, no vamos a seleccionar, Ok, vamos a ir gracias. directamente a la diapositiva que representa a nuestro equipo y vamos a trabajar sobre ese tema nada más. ¿De acuerdo? Así es que, si están listos, Gracias, maestro. de nada. 15 minutos a partir de ahora, vámonos a salas separadas.
Buenos días, compañeros. Apenas me estoy uniendo. ¿De qué se trata el trabajo? Bueno.
Desafíos y oportunidades de la globalización. Equipo 10, nada, 9, 8, 7. Equipo 10, nada, no hemos hecho nada. Compañeros, no vamos a hacer nada. Mencionar, put on. Todos son mudos. Acabo de ingresar. No tengo ni idea de qué se trata en las habilidades humanas. Así estoy, compañera. Apenas ingresé, pero nadie contesta y no sé de qué se trata. No sé qué vamos a hacer. Veo que nadie ha comentado nada. Y el profesor. Entré a las habilidades digitales un ratito antes de entrar acá. Igual están en clase y hay profesor. Hola, por aquí ando, sí. Por aquí, perdón, estoy en las salas separadas. Estamos trabajando en la primera actividad ya. Bienvenida, Marta. ¿Quién más anda por aquí? Hola, profesor, soy Elizabeth. También voy entrando. Es que terminó nuestra sesión de las 9 un poco tarde, pero creo que este es el grupo de los que vamos entrando y no sabemos qué hacer. Sí. Genial, ¿no? Bueno, Vamos a esperar unos minutitos. acabo de ingresar y no tengo ni idea de qué se trata las habilidades blandas. Bueno, es un taller, entiendo que es un taller, parte de la materia que nosotros llevamos quizá, pero al menos me gustaría saber de qué se trata. Les explico. Perdón, es que yo estaba en las salas separadas, ando trabajando los equipos. Estamos trabajando con el tema de redacción. Este es el taller de habilidades blandas, ¿sí? Estamos sobre el tema de escritura, ¿sí? Y hoy hablamos de redacción. Hemos visto ya una introducción y los compañeros están trabajando en equipos ahorita haciendo o redactando un ensayo, ¿sí? Entonces, ustedes que se acaban de integrar, vamos a esperar 4 minutitos en lo que regresamos todos a la sala principal, ¿sí? Y se integran ya para la segunda actividad, ¿vale? Ok, muchas gracias, profesor. Bienvenidas. Gracias.
Compañeros, ¿alguien entró la sesión pasada? No, no, yo no pude ingresar. Las veces que he querido ingresar, nunca pude ingresar. Creo que era temor a tenía un problema del sistema, creo, del correo, no sé si. Clara, tú estás conmigo, bueno, en la pasada de Hola. antes, Sí, ¿verdad? sí, hola. Pero ya pudiste, por ejemplo, ¿ya viste dónde están bien los links? Pues en lo que Sí, regresamos con el sí, es por ello que logré ingresar. Sí. Sí, pero para poder, ¿no? Como nos dice que es un taller que debemos ingresar para al menos tener las ideas de... Imagino que nos ayudará pues algo, ¿no? Es 985 147 24 compañía. Tampoco no. ¿Las dejo ingresar al link que aparece aquí en azul? Mira, cuando pones la leche ya no te acepta. Eso no, porque te ¿qué es el mismo? Una vez sí se puede hacer la que tienes que esperar 5 minutitos para que Bueno, vamos a permitir unos instantes más en lo que regresan nuestros compañeros a la sala principal. Y quienes conocen la dinámica de nuestro taller, sabrán que ahora tendremos 2 minutitos para que un representante del equipo reporte lo que han desarrollado, ¿verdad? Les pido, por favor, administrar sus micrófonos. Sí. Bien, y entonces 2 minutitos para cada equipo. Tendremos unos instantes para que el equipo 1, un representante del equipo 1, nos lea, por favor, su desarrollo. Adelante, equipo 1. Sí, Jennifer, ¿eres tú? Maestro, soy yo, María. Sí. Voy a leer lo que estuvimos viendo. Bueno, María, nos ¿te tocó... puedo interrumpir un momento? Sí, claro, claro. Maestro, nada más nos queda una duda. Soy del equipo 7, lo interrumpo brevemente. Únicamente para checar si sí se actualizó la información que nosotros estuvimos transcribiendo
porque cuando entramos a lo que fue las diapositivas estaban trabajadas, entonces sí nos quedó la duda, maestro. Ah, qué raro. Sí se quedó el futuro de la energía renovable, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Lo que ustedes han Ok. desarrollado, ahí está. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, compañero. Gracias, Adelante. maestra. Gracias. Ahora sí, María, adelante. Bueno, en nuestro equipo pues nos tocó la importancia de la educación en línea en la era digital. Como introducción, pues pusimos que es relevante ya que en la actualidad las personas que desean hacer alguna carrera o alguna maestría y no tienen tiempo de asistir a un aula presencialmente por falta de tiempo, ya sea, y también las obligaciones de trabajo en los hogares, pues no lo permiten. En cuanto a lo que es el desarrollo, pusimos la falta de movilidad, que es bien importante porque pues a veces no tenemos el modo de poder salir. Por ejemplo, yo en mi casa se inunda y pues tendría que faltar un chorro a la escuela. Entonces, para acceder a estudios de calidad impartidos por universidades de prestigio, por ejemplo, tenemos aquí Coursera, el Khan Academy, y ya que estos estudios que nos proporcionan son de calidad y para nuestra formación profesional, independientemente de que son gratuitos. También, como número 2, pusimos la flexibilidad a las nuevas formas de vida, ya que en la actualidad es importante administrar nuestro tiempo, ya que pues vivimos en un mundo súper acelerado. La tercera pues es el desarrollo de las competencias digitales. Tenemos que estar actualizados porque pues ahora sí que el que no avanza no llega más, y pues tenemos que estar al día en cuanto a las cuestiones digitales. Y en resumen, pues la educación en línea no solo amplía el acceso al conocimiento, sino que también se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes y prepara a las personas para un mundo laboral cada vez más digitalizado. Es cuanto, maestro. Gracias. Muy bien, gracias por reportar, María. Ok, buen trabajo, equipo 1. El tiempo es muy limitado, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo del cómo pudimos desarrollar una introducción. Recuerden, la introducción debe identificar la idea principal del documento, ¿no? Y pensar de una manera atractiva para introducir el tema. El desarrollo, se les pedía ahí dividirlo en 3 subsecciones, ¿sí? Que contendrían los argumentos principales, apoyados por evidencia o ejemplos, en lo posible, ¿sí? Y el pensar cómo contribuyen al argumento general y a la fluidez del texto, y luego en la conclusión se reafirma la tesis y qué tipo de conclusión dejaría una impresión duradera o llamaría la atención, ¿ok? Bien, equipo 1, felicitaciones. Vamos con el equipo 2 que vemos en pantalla y está hablando de el impacto del cambio climático en las economías emergentes. Adelante, equipo 2. Adelante, adelante, Hilario, Raúl. Sí, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Yo represento al equipo número 2. Sobre nosotros nos tocó sobre el cambio climático, sobre un reto que se aplica a la economía emergente. En primera, utilizamos, bueno, yo me basé para utilizar estos argumentos mediante un libro de economía que habla sobre este tipo de cosas. Incluso también nos menciona cómo puede ser un reto global donde su impacto sea desigual, afectando gravemente las economías emergentes, esto mediante las naciones, dependiendo de su agricultura, su infraestructura y también su capacidad de adaptación. Mediante su desarrollo, el cambio climático de las economías emergen a través de una diversas de vías interconectadas, es decir, primordial, la observación de fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo sequías prolongadas, inundaciones devastadoras, olas de calor, como a veces actualmente nos ha tocado en estas lluvias que hemos tenido en este mes, también se puede referir mediante esto. También en el segundo lugar nos encontramos lo que es el deterioro de infraestructuras críticas como redes viales, puentes, sistemas eléctricos y puertos provocados por un evento climático extremo, el cual interrumpe severamente las cadenas de suministro y paraliza el flujo comercial. Es decir, cuando sucede este tipo de fenómenos, la economía baja, como sucedió en 1998, donde aproximadamente el 50%
bajo de la economía. Esto mediante mediante el desarrollo de la economía en la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo mediante la Unión Soviética, en la cual destruyó una destrucción física mediante 1948, donde había recuperado su economía antes de alcanzar la guerra. Otra de estas fue finalmente las recepciones en la salud pública, esto mediante la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y el aumento del estrés térmico, la cual se traduce en la disminución de la productividad laboral y en una carga de sistemas de salud, que en muchos casos ya son frágiles. En conclusión, podemos decir que el cambio climático impone una carga desproporcionada sobre las economías emergentes, intensificando sus retos de desarrollo y amenazando con aulas décadas de progreso, y la creciente recurrencia y los severos impactos climáticos, no solamente generándose en cuantiosas pérdidas económicas, sino también en cuanto a la vida y el bienestar de las personas. Un ejemplo de ello que podríamos dar también podría ser sobre escenarios de impacto, sobre sequías prolongadas de olas de calor, huracanes devastadores, aumentos de enfermedades, consecuencias generalizadas, muchas otras cosas que también podríamos tocar en este tema, que es muy importante, pero bueno, esto fue lo que el equipo número 2 hicimos. Muy bien, gracias Raúl por representar al equipo 2. Ok, buen desarrollo. Ok, vamos con el equipo 3. Recuerden, les recomiendo leer el desarrollo que ustedes han hecho para que todos podamos analizar cómo ha sido su introducción, su desarrollo y su conclusión. ¿Ha sido efectiva o no? ¿Verdad? Vamos, equipo 3, adelante. Equipo, ¿están por ahí? Profe, soy Sandra, disculpe. Hubo como mucha participación, pero no estuvimos realmente muy organizados a la hora de poner todas nuestras ideas en el documento, pero dentro de lo que capté, al menos logré hacer esta estructura. Muchos compañeros, queremos una pregunta y cómo desarrollarlo. Más o menos fue lo que mi aporte al trabajo que todos estábamos haciendo ahí, aunque reconozco que hubo mucho desorden. Entonces, para mí la introducción va con una pregunta que es: ¿crees que el trabajo en línea mejora la calidad de vida o la vuelve más solitaria y estresante? ¿Y por qué? Ahí está el desarrollo de lo que implica de entender que el trabajo en línea tuvo su expansión con el COVID. Sí, y ahora en el desarrollo hablamos de las principales ventajas y desventajas de lo que representa el trabajo en línea, y en la conclusión, que simplemente quiero hacer la lectura, el trabajo ofrece muchas oportunidades para mejorar la calidad de vida y la productividad, pero también plantea desafíos que deben ser gestionados con responsabilidad y equilibrio. Para que esta modalidad sea verdaderamente efectiva y sostenible, es necesario que tanto empleados como empleadores adopten estrategias adecuadas, fomenten la comunicación y cuiden el bienestar integral de quienes trabajan bajo esta modalidad. La clave está en encontrar un equilibrio, aprovechar las ventajas del trabajo remoto mientras se cuidan las necesidades emocionales, sociales y personales de cada trabajador. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Sandra, por representar también al equipo 3. Buen trabajo, equipo 3. Y vámonos entonces con el equipo 4. Refresco la hoja. Adelante, equipo. Hola, hola, ¿están por ahí? Vamos, equipo. ¿Quién se anima a hablar del papel de las redes sociales en la comunicación moderna? Si gustan hacer lectura de su desarrollo. Si quiere yo lo leo, prof. Gracias, Francisco. Adelante. En la actualidad, nos dice el papel de las redes sociales en la comunicación moderna. En la actualidad, las redes sociales han transformado profundamente la forma en que las personas se comunican. Plataformas como Facebook, X, antes que Twitter, Instagram y TikTok permiten una interacción inmediata y global, rompiendo barreras geográficas y culturales.
Gracias a ellas, la información circula con mayor rapidez, facilitando el intercambio de ideas, participación ciudadana en temas de interés público. Además, las redes sociales han dado voz a grupos antes marginados, permitiendo que individuos expresen sus opiniones, compartan experiencias y generen comunidades con intereses comunes. Este fenómeno ha influido en movimientos sociales, campañas solidarias, cambios en la opinión pública, demostrando su poder como herramienta de transformación social. Sin embargo, no todo es positivo. La inmediatez y alcance de estas plataformas también han dado lugar a la desinformación, ciberacoso y pérdida de privacidad. Es por ello que el uso responsable y crítico de las redes sociales se vuelve esencial para aprovechar sus beneficios sin caer en riesgos. En conclusión, las redes sociales juegan un papel central en la comunicación moderna. Son un espacio dinámico que facilitan el diálogo, la conexión y la difusión de contenido, pero también exigen conciencia y responsabilidad para construir una sociedad más informada y conectada. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Excelente desarrollo, equipo 4, muy bien hecho. Anímense a participar, no tengan miedo. Vamos con el equipo 5. Entonces, refresco la hoja por si acaso y habla de cómo promover la igualdad de género en el lugar de trabajo. Ahora sí, adelante. Sí, dice, introducción. La igualdad de género ha trascendido las esferas políticas y sociales para convertirse en un imperativo fundamental dentro del ámbito laboral. Lejos de ser una mera cuestión de justicia social, la promoción de la equidad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo se ha revelado como un catalizador por la innovación, la productividad y el bienestar general de las organizaciones. Un entorno laboral donde el talento y la capacidad son el único criterio de ascenso y reconocimiento, sin importar el género, no solo significa al individuo, sino que también robustece los cimientos de la empresa y, por extensión, de la sociedad. Uno de los primeros pasos para lograr la igualdad de género en el lugar de trabajo es reconocer y visibilizar las desigualdades existentes. Muchas veces estas desigualdades se normalizan o minimizan. Por ello es fundamental que las organizaciones realicen diagnósticos internos para identificar sesgos de los procesos de contratación y condiciones laborales iguales, porque hay cosas en las que las mujeres no son tomadas en cuenta por ciertos puestos solo por su género. La conclusión es que la igualdad de género en el trabajo no solo es justa, sino beneficiosa para las organizaciones y la sociedad. Promoverla permite aprovechar mejor el talento y construir espacios laborales más equitativos. Aún queda camino por recorrer, pero con acciones concretas y educación es posible lograr un entorno laboral más justo para todos. Aquí en esa parte, pues nos enfocamos en que se pueda hablar un poco acerca de las cosas positivas y a mejor las cosas que no se toman en cuenta cuando se habla sobre la igualdad de género en lugares de trabajo. Y consideramos que hicimos un buen trabajo como equipo y juntos pudimos llegar a esta conclusión. Gracias. Excelente, muchas gracias, Joshua. Y sí, buen trabajo, equipo 5. Felicitaciones por la colaboración y la eficiencia. Y vamos entonces con el equipo 6 que vemos en pantalla. Habló de los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial en la medicina. Adelante, equipo 6. ¿Sí, Eric? Profe, entré un poquito tarde a la clase, entonces no alcancé a entrar a los equipos y no quiero salirme. Estoy escuchando todo, pero quiero quedarme. ¿Todavía se puedo rescatar? Sí, claro. Sí. Enseguida vamos a la segunda parte de nuestra sesión y te vas a integrar a la actividad número 2, ¿vale? Claro. Sí, igual la semana pasada pues estuve bien participativo y todo, pero excelente. Sí, quería comentarle nada más. Gracias, bienvenido, Eric. Ahora sí, vamos con el equipo 6. Adelante, equipo 6. Vamos, representantes, anímense, un líder. Sí, bueno. Sí, adelante, Rubén, ¿qué tal? Sí, profe, dice, estuvimos platicando sobre lo que es una IA, no recuerdo bien, ahí nuestro compañero Jorge fue el que nos comentó de una IA en Google, y hizo referencia acerca de lo que es el trabajo con los médicos. Entonces, de esto se sacó esto que se está viendo, donde dice introducción, la inteligencia ha venido a revolucionar la medicina con grandes beneficios en cuanto a diagnóstico, más precisos, aplicación de riesgos y en cuanto al manejo inadecuado, ya que tiene que ser supervisado por un profesional de la salud, por lo que se podría incurrir en diagnósticos erróneos y afectar la salud de las personas.
En el contenido pusimos los beneficios de la inteligencia artificial, permite analizar, alertando sobre posibles errores en medicamentos, monitoreo continuo de pacientes, búsqueda rápida para descubrir nuevos fármacos, y en sus riesgos está la dependencia de la tecnología. También tenemos la accesibilidad de toda la información por personas carentes de conocimientos médicos. En resumen, la inteligencia artificial en la medicina ha creado grandes oportunidades para lograr diagnósticos más acertados que permitan lograr avances en resultados curativos. Solo hay que aplicarse con responsabilidad por la importancia de tratarse de la calidad de vida de las personas. Entonces, a grosso modo, eso fue lo que se plasmó en el equipo, ¿no, profe? Muy bien, muchas gracias por representar al equipo, Rubén. Y vámonos por último con el equipo 7, que habló de el futuro de la energía renovable. Adelante, equipo 7. Equipo 7, ¿están por ahí? Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Iris? Muy bien, gracias. Adelante. Sí, aquí tuvimos un problema al principio porque no podíamos escribir y ahorita estábamos con la situación de que teníamos otro texto y luego ya no podía escribir y bueno, ahí tratamos de hacer un poco el tema, ¿verdad? Aquí en este caso dejamos el futuro de la energía renovable como introducción, bueno, como título, y en el cual pues pusimos la energía renovable. Se prevé que para el año 2050 se pueda obtener con un 80% de su capacidad utilizada en el mundo. Esta energía, pues fundamentalmente se obtiene de fuentes naturales como es la luz solar, el viento, el agua y la biomasa. Estas energías son fundamentales para combatir el cambio climático, ya que presentan como ventaja la sostenibilidad al ser inagotables y no contaminantes. Y en resumen, las energías renovables pues son una alternativa para satisfacer nuestras necesidades energéticas, contribuyendo para un futuro más limpio y seguro en el planeta. Pues. Eso es en sí lo que pudimos brevemente anotar, ¿verdad? Pero pues sí, siento que tuvimos un poquito más que nada esa situación, ¿no? De que no podíamos escribir y que tenía otro texto. Pero quisimos redactarlo a pesar de todo, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias por participar, Iris. Y sí, vamos a ir aprendiendo algunas habilidades digitales a medida que tomamos estas clases, ¿verdad? Y entonces, vámonos. El grupo de los perdidos, el 10 que llegamos tarde, pues también pusimos un poquito. No sé si le aparece la información. A ver, vamos a ver. Adelante. Ahí sí les recomiendo. Los que llegan al último, yo les recomiendo esperarse, pero vamos a ver su desarrollo. No me había percatado de que lo terminaron. Pusimos un poquito, pero espero esté bien. Bueno, nuestro tema era desafíos y oportunidades de la globalización. Como introducción, pues quisimos poner lo que es la globalización, que es un proceso de creciente integración entre los países del mundo en diversos ámbitos como el económico, tecnológico, social, cultural y político. En desarrollo pusimos la globalización presenta tanto desafíos como oportunidades para diversos países y sectores. Entre los desafíos se encuentran la intensificación de la competencia, la desigualdad económica y social, la pérdida de identidades culturales y, bueno, en cuanto a oportunidades, ofrece oportunidades como el acceso a nuevos mercados, la innovación tecnológica y la colaboración internacional. Y pues como conclusión pusimos que la globalización es una excelente oportunidad para poder diversificarnos como países y tener grandes y nuevas oportunidades a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias, Miriam, por participar también en la actividad. Y ahora vámonos ya a entrar a la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a aprender cómo argumentar efectivamente o cómo elaborar de forma efectiva
nuestros argumentos, ¿verdad? Permítanme cambiar de pantalla rápidamente. Y ahora sí, vamos a prestar atención a este segundo video. Técnicas para desarrollar argumentos claros y persuasivos. En el ámbito de la comunicación escrita profesional, la capacidad para construir argumentos claros y persuasivos es esencial. No solo mejora la eficacia de nuestras comunicaciones, sino que también refuerza nuestra credibilidad ante los lectores. Este bloque se centrará en técnicas fundamentales para desarrollar argumentos convincentes, apoyados en evidencia sólida y presentados de manera estructurada. 1. Definición de un argumento claro y estructurado. Un argumento claro es aquel que es comprensible y directo, sin ambigüedades o complejidades innecesarias. La estructura típica de un argumento incluye una tesis o afirmación principal, seguida de evidencias o datos que la respaldan, y una conclusión que sintetiza la información presentada y reafirma la posición inicial. Esta estructura no solo ayuda a mantener el enfoque durante la redacción, sino que también facilita al lector seguir el razonamiento del escritor. 2. Desarrollo de la tesis. La tesis es la afirmación central de tu argumento. Es la idea que estás intentando probar o refutar. Debe ser específica y debatible, es decir, algo con lo que alguien podría razonablemente estar en desacuerdo. Una tesis efectiva sirve como el eje sobre el cual gira toda la discusión. Por ejemplo, una tesis como "las políticas de teletrabajo mejoran la productividad de los empleados" es específica y proporciona una base clara para argumentar a favor o en contra. 3. Selección y organización de evidencia. La evidencia es crucial para persuadir a los lectores de la validez de tu tesis. Esta puede incluir estadísticas, citas de expertos, estudios de caso o ejemplos personales. Es importante seleccionar evidencias que sean actuales, relevantes y creíbles. Además, la forma en que organizas esta evidencia puede afectar significativamente la persuasión de tu argumento. La evidencia debe presentarse de manera lógica, preferiblemente ordenada de la más a la menos importante, lo que crea un impacto más fuerte y deja una impresión duradera. 4. Uso de técnicas retóricas. El uso efectivo de técnicas retóricas puede mejorar la persuasión de tus argumentos. 3 técnicas fundamentales son: logos, lógica. Uso de la lógica y la razón para conectar tu tesis con la evidencia presentada. Implica el uso de datos, hechos y una progresión lógica de ideas. Datos. Emoción. Apelar a las emociones del lector puede ser una estrategia poderosa, especialmente si el tema es personal o controversia. Esto puede involucrar el uso del lenguaje emotivo, historias personales o ejemplos que resuenen emocionalmente. Etos. Credibilidad. Establecer tu credibilidad como escritor mediante la demostración de conocimiento y una postura ética en la argumentación. 5. Refutación de contraargumentos. Una técnica avanzada en la escritura persuasiva es anticipar y refutar contraargumentos. Esto no solo muestra que has considerado diferentes perspectivas, sino que también refuerza tu argumento al abordar y desmantelar críticas potenciales. La clave es hacerlo respetuosamente y basado en evidencia, reforzando así la solidez de tu posición inicial. 6. Conclusión efectiva. Finalmente, una conclusión efectiva debe reiterar la tesis y las principales evidencias, conectando todos los puntos abordados. Además, es una oportunidad para destacar la importancia del tema y, si es apropiado, hacer un llamado a la acción o sugerir direcciones para futuras investigaciones o debates. En resumen, desarrollar argumentos claros y persuasivos requiere una combinación de una tesis bien definida, el uso estratégico de evidencias relevantes y técnicas retóricas, y la capacidad para anticipar y neutralizar contraargumentos. Al dominar estas técnicas, los escritores pueden mejorar significativamente la efectividad y el impacto de sus comunicaciones escritas. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente vídeo, donde aprenderás a redactar un texto argumentativo.
El texto argumentativo se define como aquel que tiene como intención comunicativa convencer o persuadir a un lector respecto a un punto de vista o tesis. Para ello, el emisor o escritor del texto argumentativo debe desplegar una serie de argumentos que defiendan la tesis que éste plantea. Todo texto argumentativo posee tres elementos básicos: la tesis, que es la afirmación que deberá defenderse; la argumentación, que son las pruebas y justificaciones con las que se defenderá la tesis; y la conclusión, que es el párrafo final en donde se sintetiza todo lo expuesto y se reitera la tesis planteada. Para entender mejor el proceso de redacción de un texto argumentativo, escribamos un ejemplo que abordará el tema de los videojuegos. Primero, debemos planificar nuestro texto argumentativo. Para ello se sugiere la siguiente estructura. Tesis. Escribe aquel punto de vista que defenderás. En este caso, nuestra tesis a defender será: los videojuegos desarrollan el aspecto cognitivo de los niños. Argumentación. Aquí se escriben todas las justificaciones y pruebas que defenderán tu tesis. Por ejemplo, podemos escribir los siguientes argumentos. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. Los videojuegos refuerzan la capacidad deductiva y el razonamiento lógico, pues nos ponen desafíos que debemos resolver de manera estratégica. Los videojuegos no son malos en sí, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos. Aunque hay videojuegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuales videojuegos. Los padres tienen la responsabilidad de saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. Conclusión. Sintetiza todo lo expuesto y reafirma tu tesis. Para nuestro texto argumentativo, llegaremos a la siguiente conclusión. Los videojuegos, usados de manera mesurada, son positivos en el desarrollo cognitivo de los niños. Después de ya tener listo nuestro esquema, redactemos de manera coherente y cohesiva nuestro texto argumentativo. Leamos un ejemplo. La importancia de los videojuegos en el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy por hoy, es imposible que los niños no hayan jugado a un videojuego. Más todavía en esta época donde los avances tecnológicos nos hacen cada vez más dependientes de las tecnologías de comunicación e información. Aunque aún existen grandes prejuicios con respecto a los videojuegos, considero que estos son muy importantes en la formación de los niños e incluso propician competencias que van más allá del simple desarrollo psicomotor. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. El niño, al jugar, debe aprender a analizar las diversas situaciones del videojuego. Debe aprender a ser creativo y estratégico. Además, el jugador necesita aprender a manejar la información interpretando los datos que le permitan lograr completar diversos objetivos que el juego le plantea. Por si fuera poco, los videojuegos, al ser jugados con regularidad, desarrollan en los niños la capacidad deductiva y el razonamiento lógico. A pesar de que muchas personas aseguran que estos pueden ser adictivos o incitar a la violencia, debemos entender que los videojuegos en sí no son malos, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos. Además, con respecto a los juegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuales videojuegos. Es responsabilidad de los padres saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. En suma, los videojuegos usados de manera mesurada y entendiendo que tienen grandes beneficios cognitivos, son un potente medio educativo y de desarrollo del pensamiento creativo, la toma de decisiones y la capacidad lógica en los niños, y en general, de todos los que nos demos un tiempo de distensión para echarnos una partida. Como leemos, el texto argumentativo que hemos escrito está organizado de la siguiente manera. En el primer párrafo hicimos una introducción al tema y se planteó la tesis, la cual sustentamos con un argumento central. En los párrafos siguientes se sigue escribiendo los argumentos que defienden nuestra tesis. Y en el último párrafo concluimos con una síntesis de lo expuesto y la reafirmación de la tesis. En suma,
Redactar un texto argumentativo es un ejercicio intelectual en donde se debe convencer a un lector sobre un punto de vista o tesis usando argumentos coherentes que nos ayuden a nuestro propósito persuasivo. Se recomienda que antes de escribir un texto argumentativo, investiguemos tanto los argumentos a favor y en contra del tema que abordaremos. Ahora bien, también es aconsejable que conozcamos los tipos de argumentos que podemos usar y cómo introducirlos en el texto. Bien, entonces, ahora sí, bienvenidos a quienes se integraron en los últimos momentos. Llegamos a nuestra segunda actividad, ¿sí? Por aquí les dejo las instrucciones en el chat. Lo voy a anclar por si necesitan rescatarlo. Sí, vamos a trabajar en equipos y deben, primero, identificar la tesis principal del texto que les tocó. Segundo, evaluar los argumentos, analizar las evidencias, detectar algún tipo de sesgo o falacia lógica y finalmente contestar las preguntas que van a encontrar en el archivo editable para la diapositiva que le toque a cada equipo. ¿Sí? Recuerden que es una actividad colaborativa, tendremos 15 minutos para trabajar en ello, ¿sí? Así que vamos a intentar ser eficientes con el tiempo, ¿sí? Salúdense rápido en el equipo, preséntense si no se conocen aún y vamos a trabajar, ¿vale? Por favor, acepten la invitación en este momento y corren 15 minutos a partir de ahora. Maestro, perdón que me tuve que desconectar ahorita, es que tuve un problema con el celular, pero ya no sé qué es el equipo 7. Sí, Jennifer, ya se cambiaron los equipos, ¿eh? ¿Ya ves la invitación? Sí, ya nada más ahorita quería aclararle y ya nada más pregunto al equipo. Excelente, gracias, Jennifer. Gracias, bye.
Bien, bien, vamos a permitir unos instantes más. Por ahí brindé unos segunditos más, porque veo que algunos grupos todavía estaban redactando algunas conclusiones. Unos segunditos más para que regresemos todos a la sala principal. Bien, ya regresando todos a nuestra sala plenaria. Vamos a permitir unos instantes más, por favor, en lo que regresan y se reconectan aquí. Y ahora sí, como es costumbre, tendremos 2 minutitos por equipo para que nos expongan la respuesta a esas preguntas. Y si encontraron por ahí la afirmación central, ¿sí? La tesis del texto, cuáles son los argumentos presentados, si existen evidencias presentadas y si encuentran alguna falacia lógica, ¿sí? Entonces, estamos viendo la diapositiva del equipo 1. Vamos, representante del equipo 1, por favor, adelante. A ver, creo que no se ve, ¿verdad? A ver, permítanme. ¿O sí? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, profesor? Sí se ve, ver, profe. Equipo 1. Vamos, equipo 1. ¿Están por ahí? Vamos, equipo 1. Representante, ¿no hay? Hablaron del cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Por ahí estaban en el equipo. A ver quiénes eran. Fanny, Francis, Stephanie. ¿Están por ahí? Ángel, Benjamín, Juan, Susana. ¿No? ¿Nos saltamos al equipo 2? Yo diría que sí al equipo 2, profe. Vale, vámonos. Yo puedo apoyar, profe. No, profe. Yo puedo apoyar. ¿Eres del equipo 1, Cecilia? Sí, yo también puedo apoyar, no soy del mismo equipo. Yo me quedé afuera y puedo apoyar. Ah, no, pero necesitamos a alguien que haya estado en la discusión del equipo y que nos puedan decir a qué conclusiones llegaron, ¿verdad? Okay. Emanuel, tú no estabas en este equipo, ¿sí? No, yo estoy en el equipo 6, pero igual que la compañera puedo apoyar. No, ni modo, no hay no hubo representante del equipo 1. Vámonos al equipo 2. Estamos viendo en pantalla. Adelante, equipo 2. A ver, voy a intentar arreglar un poquito los márgenes. Buenos días, profe, compañeros. Yo soy del equipo 2. Sí. Adelante, María. Hola, Cheche. No, Emanuel, cállate, por favor. En nuestra tesis principal llegamos a la conclusión. Hola, Cheche. Emma, por favor. La tesis del texto es que la pandemia del COVID-2019 ha causado una recesión global sin precedentes, afectando de manera especial a ciertos sectores económicos y generando consecuencias graves como el desempleo y el aumento de la pobreza. En nuestra evaluación de los argumentos,
El argumento central sostiene que la pandemia ha tenido un impacto económico devastador. Este argumento se representa de manera clara y lógica al vincular directamente la pandemia con la contracción económica y sus efectos sociales. En nuestro análisis de las evidencias, el texto apoya su argumento con un dato cuantitativo, con una contracción del 3.5 en la economía mundial del 2020. Esta fuente es considerable y pertinente a lo que fortalece el argumento. En nuestra detección de sesgos o falacias lógicas, el texto no representa sesgos evidentes ni falacias lógicas directas. Sin embargo, hay una posible generalización al afirmar que hubo un aumento de la pobreza en varios países, sin especificar cuáles o en qué medida. En nuestra conclusión, el texto plantea una tesis clara y bien argumentada sobre los efectos económicos de la pandemia. En nuestras preguntas, la primera pregunta, ¿cuál es la afirmación central en el aumento tratando de probar del autor? ¿Cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? La afirmación central es que la pandemia de COVID-19 causó una recesión económica global sin precedentes, afectando de forma particular a sectores como el turismo, los hoteles y el desempleo y la pobreza en muchos países. Nuestra pregunta número 2, ¿cuáles son los argumentos presentados por el autor conveniente? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, los argumentos en general convenientes, ya que establecen una relación clara entre el inicio de la pandemia y sus efectos económicos. Pregunta número 3. ¿Las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos? Parcialmente sí. La mención de los datos en la economía mundial 2020 es una evidencia sólida de una fuente confiable, lo cual respalda la afirmación principal. No obstante, las consecuencias mencionadas, como el desempleo y el aumento de la pobreza, no van acompañadas de cifras o estudios adicionales, lo que limita el peso de la argumentación. Muy bien, muchas gracias, María, por representar al equipo. Saludos, equipo 2. Y vámonos entonces con el equipo 3 que vemos en pantalla. Adelante, equipo. ¿Qué tal, profesor? Nuevamente yo, aquí representando al equipo 3. Nos tocó avances y dilemas éticos en inteligencia artificial. El rápido avance de la inteligencia artificial plantea importantes dilemas éticos, especialmente en áreas como la privacidad y el uso de datos personales. Según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de automatización en las próximas 2 décadas, lo que genera debate sobre el impacto en el empleo y la necesidad de regulación efectiva. Aquí nosotros realmente nos evocamos a contestar las preguntas que nos estaban sugiriendo, y dando al final una conclusión, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? El rápido avance de la inteligencia artificial y sus dilemas éticos. Eso es lo que nosotros pudimos describir como lo que estaba, la afirmación central del autor, ¿no? Y dice, ¿cuáles son los argumentos que presentó el autor que fueron de manera convincentes? Pues el estudio de la Universidad de Oxford, que representa el 47% de los empleos en Estados Unidos. Dice, ¿por qué sí o por qué no? Por su reconocimiento, o sea, ¿por qué sí le damos en este caso, como diciendo, esa validez? Sería más que nada porque representa a una institución como es la Universidad de Oxford, que es reconocida a nivel mundial.
¿Las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos? Nosotros dijimos que sí, porque indica el porcentaje de empleos que se han visto impactados en los Estados Unidos, originados por el riesgo de la automatización. O sea que ya se ha llegado a cuantificar qué tanto representa. Entonces, nosotros decidimos que sí tenía una validez. En conclusión, nosotros dijimos que podemos decir que efectivamente la inteligencia artificial puede llegar a ser contraproducente para el empleo, lo que da pie pues a una necesidad de regulación efectiva. Aquí realmente para que no se pueda dar un mal uso, pues realmente creemos que es necesario esta regulación. Pues eso es en sí lo que llegó y lo que concluimos como equipo, profesor. Muy bien, muchas gracias, Iris, por representar al equipo. Buen trabajo, equipo 3. Vámonos entonces con el equipo número 4 que vemos en pantalla. Uy, quién sabe qué pasó con el fondo, pero este es el equipo 4. Adelante. Vamos, equipo, ¿están por ahí o no? Su tema era... quedó aquí con fondo blanco. Déjenme corregirle. Equipo, ¿están ahí? Adelante, por favor. A ver, profesor, vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Bueno, Dice hay ahí. alguien más por ahí, ¿sí? Ok. Haga, compañera, tranquila. Adelante, usted puede. Vamos, las escuchamos. Bueno, profe, me tomo la palabra. El ejercicio de nosotros era, a pesar de los esfuerzos internacionales para distribuir vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa, persisten desafíos significativos según la Organización Mundial de la Salud, OMS. No, estoy un poquito perdida, espérate, porque esa no era la pregunta. Bueno, me voy, profe. A la afirmación central que el autor está tratando de probar es que la distribución de las vacunas contra el COVID-19 ha sido desigual, beneficiando principalmente a los países de ingresos altos. Y como resultado, exacerbando las desigualdades en el acceso de la salud, aumentando el riesgo de variantes resistentes del virus. En cuanto a si los argumentos son convincentes, se puede argumentar que sí lo son, ya que están respaldados por datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que proporciona una fuente confiable y reconocida internacionalmente. La mención de que más del 75% de las vacunas se han administrado en países de ingresos altos es un dato contundente que resalta la magnitud del problema. Sobre las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos, ya que no solo se citan estadísticas sobre la distribución de las vacunas, sino que también se vinculan a consecuencias graves como el aumento de desigualdad en salud y el riesgo de variantes resistentes. Esto establece un contexto claro sobre la importancia de abordar estos desafíos para lograr una distribución equitativa en las vacunas. Muy bien, excelente resumen. Eliana, muchísimas gracias. Eliana, ¿verdad? ¿Fuiste tú? Sí, señor. Gracias, profe. Gracias por representar al equipo 4. Buen trabajo, equipo. Saludos. Y vámonos entonces con el equipo 5. Sí, maestro, a nosotros nos tocó la crisis migratoria global. Es un problema urgente y creciente impulsando por conflictos, desastres naturales y pobreza que requiere respuestas humanitarias y políticas efectivas. Entonces, la afirmación principal sí se cumple, pero con limitantes porque le faltó incluir algunas cosas. Sí tiene fortalezas, el uso de datos concretos de 82 millones de desplazados en 2020, según ACNUR, para cuantificar la gravedad, identificar causas multifactoriales que son conflictos, desastres naturales, economía, lo que refleja lo laboral, la inseguridad, y destaca tendencias crecientes, el aumento significativo, pero tiene algunas debilidades porque le falta contexto histórico, no compara con años anteriores para demostrarlas lo importante del aumento, omite matices
no diferencia entre refugiados, desplazados, internos o migrantes económicos, simplificando el fenómeno. No profundiza en soluciones, menciona respuestas efectivas, pero no ejemplifica qué políticas serían viables para solucionar esto o que disminuya. Y las evidencias apoyan los argumentos, prevalecen las evidencias sólidas según las cifras del lector, y la evidencia insuficiente, faltan ejemplos concretos, carece de datos comparativos y no vincula causas con datos. Y otra cosa muy importante, la migración es un negocio desde la antigüedad. No se ha podido erradicar, sino es un negocio. El transportarlos, el desplazarlos de un país a otro, y una de las soluciones que podría hacer es vete a un país en donde tengas menos problemas y ponte a trabajar y va a dar el mismo resultado. Muy bien, gracias Jorge por la representación del equipo 5. Gracias. Miriam, ¿querías agregar algo? No, perdón, todavía. Vale, saludos al equipo 5, felicitaciones. Vámonos rápidamente con el equipo 6 que vemos en pantalla y trae el tema del impacto de las redes sociales en la democracia. Adelante, equipo. Buenas tardes, maestro Rudy Weifeld y compañeros. En nosotros, el equipo 6, nos tocó el impacto de las redes sociales en la democracia. Nuestra afirmación central, bueno, tratamos de sintetizarlo. Afirmación central, el autor argumenta que, pese a su rol transformador, las redes sociales amenazan la democracia a través de la desinformación y la polarización. Por ello, es crucial implementar educación digital y regulación para salvaguardar la integridad electoral y la cohesión social. Solidez de los argumentos. Los argumentos son convincentes porque la desinformación y la polarización son problemas digitalmente reconocidos y confirmados por la experiencia y estudios. Existe una conexión lógica entre la información falsa, las divisiones sociales y el menoscabo de la toma de decisiones democráticas. Las soluciones propuestas, educación y regulación, son pertinentes y consensuadas. Efectividad de la evidencia es parcialmente efectiva. El dato del Instituto Reuters, más del 70% de usuarios encuentran información política falsa, valida sólidamente la prevalencia de la desinformación. Sin embargo, hay una brecha en la evidencia de causalidad. El texto no conecta directamente esta desinformación con la polarización o con impactos específicos en la integridad electoral, cohesión social. Esta relación se infiere, no se demuestra con datos explícitos. Eso fue lo que sintetizamos nosotros. No sé si algún compañero del equipo guste añadir algo más. Excelente análisis, Emanuel, gracias. Raúl, levantaste la mano, adelante. Sí, profesor. Sí, inicialmente el texto habla sobre la desinformación, pero su análisis carece del balance y la argumentación sobre las relaciones causales y la universalidad de las soluciones, la cual esta falla su lógica y también sus sesgos de enfoque. Más que nada, profesor, era lo que quería comentar. Muchísimas gracias por la acotación, Raúl. Bien, saludos, equipo 6, muy bien hecho. Y vámonos con el equipo 7, que tiene el tema de la crisis climática y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Adelante, equipo. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 7. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? Pues bueno, la afirmación central es que la crisis climática del texto es que se está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, olas de calor y sequías. Esto a nivel mundial. Y esto tiene consecuencias graves, especialmente para las comunidades más vulnerables. La segunda pregunta es, ¿son los argumentos presentados por el autor convincentes? Sí, en general son convincentes, pero sin embargo en texto es un poco breve. El argumento principal está respaldado por una autoridad científica que es la NASA, la cual es confiable y que le da credibilidad. Además, en vínculo entre el aumento de la temperatura global y la intensificación de fenómenos climáticos extremos, sí es coherente con el consenso científico actual. La tercera pregunta es, ¿por qué sí o por qué no? En general sí son convincentes porque se apoyan en una fuente confiable, que es la NASA, que es reconocida mundialmente por su trabajo en la ciencia.
y presenta un dato claro, como por ejemplo el aumento de 1.2 Celsius desde la preindustrial, perdón si lo dije bien, lo cual da una base cuantitativa al argumento. Y la cuarta pregunta es, ¿las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos? Sí, pero además de una forma limitada. Por ejemplo, la evidencia del aumento de la temperatura global sí apoya el argumento central de que el clima está cambiando y generando efectos extremos. Y sin embargo, en el texto podría beneficiarse de más variedad de evidencias, como estudios de casos, estadísticas regionales, informes de la ONU o testimonios también. Además, para que así pueda reforzar el impacto real sobre las comunidades. Y en conclusión del análisis, pues el texto presenta una información clara y apoyada por una fuente confiable, lo que hace que su argumento sea persuasivo. Pero sin embargo, me hace falta ser un poco más sólido. Debería incluir más evidencias específicas sobre los fenómenos mencionados y sus impactos que tuvo. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente análisis. Por aquí dejé una captura del texto original. Sí. ¿Quiere que no lea? No, está bien así. Ya lo hemos visto. Excelentes todos. Ok. Gracias, profesor. Disculpe. Gracias, Víctor. Gracias, equipo 7. A todos los equipos, felicitaciones por la participación. Y entonces, vamos a terminar nuestra sesión revisando, a ver, permítanme, revisando ya nuestra última parte de la sesión, en donde veremos algunos tips y algunas técnicas que podemos utilizar para mejorar nuestra redacción, ¿vale? Enseguida les voy a pasar también las ligas que son habituales y la encuesta. Revisión y edición. ¿Cómo y por qué revisar los textos propios? La revisión y edición son etapas cruciales en el proceso de redacción, que transforman un borrador inicial en un texto pulido y profesional. Este bloque se centrará en enseñar a los estudiantes la importancia de revisar sus propios escritos y les proporcionará técnicas prácticas para hacerlo eficazmente. Importancia de la revisión y edición. Cuando escribimos, es natural que nos concentremos inicialmente en plasmar nuestras ideas. Sin embargo, la revisión permite evaluar si el texto cumple su propósito y si la argumentación es clara y convincente. Durante la edición, refinamos la gramática, la puntuación y el estilo, asegurándonos que el mensaje no solo sea entendible, sino también atractivo y profesional. Este proceso no solo mejora la calidad del texto, sino que también afina nuestra habilidad para pensar críticamente y comunicar ideas de manera efectiva. Estrategias para una revisión efectiva. 1. Tomar distancia. Después de terminar un borrador, es útil dejar pasar un tiempo antes de revisarlo. Esta pausa puede variar desde unas pocas horas hasta unos días, dependiendo del plazo disponible. El objetivo es obtener una perspectiva fresca, que ayude a identificar errores y áreas de mejora que no eran evidentes inicialmente. 2. Leer en voz alta. Al leer el texto en voz alta, se pueden detectar frases torpes o complicadas y problemas de fluidez, que no son tan obvios al leer silenciosamente. Este método también es efectivo para captar errores de gramática y puntuación. 3. Buscar retroalimentación. Obtener comentarios de otros puede ser invaluable. Los compañeros de clase o instructores pueden ofrecer una nueva perspectiva y sugerir mejoras significativas. Es fundamental estar abierto a la crítica constructiva y usarla para fortalecer el texto. 4. Utilizar herramientas tecnológicas. Programas de procesamiento de texto y aplicaciones de edición pueden detectar errores ortográficos y gramaticales. Aunque estas herramientas son útiles, no son infalibles, por lo que es importante no depender exclusivamente de ellas. Técnicas de edición. 1. Claridad y concisión. Eliminar redundancias, simplificar frases complejas y asegurarse de que cada palabra agregue valor son pasos clave para lograr claridad y concisión. Es crucial preguntarse si cada frase y párrafo contribuyen al argumento central
y eliminar lo que no. 2. Consistencia de estilo. Es importante mantener un estilo consistente en términos de tono, voz y formato a lo largo de todo el texto. Por ejemplo, si se elige utilizar una forma de tratamiento formal o informal, se debe usar consistentemente. 3. Verificar hechos y cifras. Asegurarse de que todos los datos y citas sean precisos y estén correctamente atribuidos es esencial para la credibilidad del texto. También es importante verificar la exactitud de las referencias y la bibliografía. 4. Última lectura antes de la publicación. Antes de considerar que el documento está listo para ser compartido o publicado, es recomendable hacer una última lectura detallada para captar cualquier error residual. Esta etapa del proceso de escritura no solo mejora la calidad del trabajo entregado, sino que también enseña disciplina y atención al detalle, habilidades altamente valoradas en cualquier contexto profesional. Al dominar la revisión y la edición, los estudiantes no solo elevan la calidad de sus escritos académicos o profesionales, sino que también se preparan mejor para comunicar sus ideas de manera efectiva en el mundo real. Antes de irnos, quiero recordarles que esta es la segunda sesión de Comunicación Profesional Efectiva 1, así que no olviden responder el formulario que les estamos pasando en este momento por el chat. Al término de las 3 sesiones correspondientes a este bloque, podrán ser acreedores a la certificación de Comunicación Profesional Efectiva 1 que les brinda su Universidad UCA. Una vez que tengan su certificación, les recomendamos subirla a su perfil de LinkedIn para potenciar su presencia digital y se conviertan en aspirantes más atractivos ante el mundo laboral. Les mostraremos cómo hacerlo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Certificaciones de habilidades blandas y habilidades digitales. Al concluir tu bloque de habilidades blandas o habilidades digitales, obtendrás un certificado por parte de la Universidad UCA. En tu correo institucional recibirás un correo con el asunto Universidad UCA te ha otorgado una credencial. Da clic en Aceptar credencial. Enseguida recibirás un nuevo correo electrónico con el asunto credencial POC disponible. Da clic en Ver credencial. Para validar tu certificado, ingresa tus apellidos. Y listo. Ahora puedes descargarlo en PDF o compartirlo directamente con quien desees. Puedes cargarlo a tu perfil de LinkedIn, dando clic en Agregar a mi perfil de LinkedIn. Recuerda llenar los datos que se te solicitan, como el nombre del certificado, la empresa emisora Universidad UCA, y por último, la fecha del certificado. Verifica que la URL del certificado se agregue de manera automática. Da clic en Guardar y tendrás disponible tu nuevo certificado de la UCA en tu perfil de LinkedIn. Muchas felicidades por obtener una certificación con nosotros. Saludos a todos y felicitaciones por su excelente participación el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 11 a.m., hora de la Ciudad de México. Saludos cordiales. Muchas gracias, profesor.